Hola mis amigos, muy buena madrugada, muy buen día para todos los que están conectados aquí en nuestra live. Que el Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno Dios, el propio Dios en espíritu, el Señor Jesucristo en espíritu, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo en espíritu, el Dios Padre, esté con ustedes en este momento, para abrir el entendimiento, para dar conocimiento, sabiduría, para revelar al Dios vivo que Él es, el único y verdadero Dios. Cuando Jesús dice que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y que mucho menos aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, Él resume esas dos palabras, esos dos pensamientos, en un solo pensamiento, para que usted pueda entender la grandeza de lo que significa recibir el Espíritu Santo. Él dijo así: lo que es nacido de la carne, carne es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos de la carne, excepto el Señor Jesús, que nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre María y colocó en ella la semilla divina. Allí nació el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero con respecto a todos los demás seres humanos que nacieron, que nacen y que van a nacer, ellos nacen de la carne, de la unión de la madre con el padre o del padre con la madre. Quien es nacido de la carne es carne, es decir, quien es nacido de la carne tiene la naturaleza carnal, tiene la naturaleza adámica, la naturaleza carnal, es decir, física, material o materialista. Entonces, cuando una persona es carnal, no tiene la visión espiritual, no sabe qué significa la parte espiritual. Ella no entiende a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Cómo una carne puede entender el espíritu? El espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y el ser humano, para tener contacto, comunión con el Espíritu de Dios, como mínimo tiene que ser espíritu, porque si él es carne, si es nacido de la madre y del padre, no va a tener acceso al Espíritu de Dios, no va a conocer a Dios. Entonces Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Adán no nació de la carne, Adán y Eva nacieron de Dios. Dios los formó, pero ellos no nacieron del Espíritu Santo. Dios los formó. Dios creó los cielos y la tierra. Y también creó a Adán y Eva. Pero Adán y Eva no nacieron de Dios. Si es que usted puede entenderme. Ellos fueron hechos por Dios. Así como los ángeles fueron hechos por Dios, los ángeles no nacieron de Dios.
fueron creados por Dios como mensajeros de Él. Adán y Eva fueron creados por Dios, así como Él creó los cielos, la tierra, los mares, los animales, así como Dios creó todas las cosas, Él creó a Adán y a Eva. Pero cuando Jesús vino a este mundo, Él fue generado, Él nació del Espíritu Santo. Él nació del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María y colocó la semilla divina dentro de ella. Entonces nació el Hijo de Dios. Jesús sí, fue el único nacido de Dios. Y a partir del Señor Jesús, vino el Espíritu Santo después, cuando Jesús se sentó al lado del Padre, murió, resucitó y fue hacia el Padre. Entonces Él envió el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo engendra hijos para Dios. Pare hijos para Dios. Yo fui parido por el Espíritu Santo. Yo fui parido por el Espíritu Santo. Un día, Él me engendró. Él me hizo nacer de Él. Entonces dejé de ser carne, mi origen, mi naturaleza dejó de ser carnal para ser espiritual. Y eso ha sucedido desde que el Espíritu Santo vino la primera vez en el día de Pentecostés. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando Él descendió sobre aquellos 120, las 120 personas que estaban allí en el cenáculo, aquellas 120 personas fueron engendradas, paridas por el Espíritu Santo. Y a partir de entonces comenzó la iglesia del Señor Jesús. Es decir, la iglesia del Señor Jesús está formada por hijos de Dios, engendrados, paridos por el propio Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Señor Jesús no tiene una tabla, no tiene un nombre, es el cuerpo del Señor Jesús. Entonces cuando la persona recibe el Espíritu Santo, es generada por el Espíritu Santo. Por eso ella es una nueva criatura. Ella ya no es carnal, ya no está sujeta, limitada a este mundo cruel, podrido, asqueroso, aunque vivamos en este mundo, pero ya no estamos limitados a este mundo. Porque entonces, cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, cuando nacemos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos hace nacer de nuevo, dejamos de cargar la naturaleza humana, la naturaleza física, la naturaleza material, para que seamos una naturaleza espiritual. El apóstol Pablo enseña eso. Dice eso exactamente en unas simples palabras. El primer hombre, Adán, era alma viviente. Pero el último Adán, que Jesús, refiriéndose al Señor Jesús, cuando vino, Él vino para ser espíritu vivificante. Y es eso lo que tiene que suceder con usted, con todos los seres humanos. Usted tiene que ser espíritu. Si usted fuera alma viviente, puede incluso pertenecer a una denominación, puede pertenecer a una iglesia, puede pertenecer a la Iglesia Universal del Reino de Dios, puede ser pastor, puede ser obrera, puede ser obispo, obispa. Usted puede ser lo que quiera dentro de una iglesia física. Pero si usted no nació del Espíritu Santo, continúa siendo alma viviente. Y por lo tanto, no tiene capacidad, condiciones de vencer a su carne. No tiene condiciones de vencer el pecado. Usted no tiene condiciones de vencer al diablo.
no tiene condiciones de vencer al mundo porque usted aún carga la naturaleza adámica, la primera naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza física. Entonces, usted se mantiene como alma viviente. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, Él hace que seamos espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida, espíritu que pasa vida, que les transfiere vida a las personas que están muertas en sus pecados. Entonces, cuando Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es carne. Y mientras sea carne, estará sujeto a los pecados, estará sujeto a los vicios, estará sujeto a la inmundicia, estará sujeta a ser cabrito que va a quedar a la izquierda de Dios, que va a ser destruida. Pero cuando la persona nace del Espíritu Santo, ese espíritu carga en sí la naturaleza divina, porque es hija de Dios. Entonces es hija de Dios, hija de Dios. Carga la imagen de Dios, la semejanza del Altísimo, porque es espíritu vivificante. Yo no sé si usted me está entendiendo. Obviamente, si usted nació del Espíritu, está entendiendo perfectamente esta explicación. Si usted no nació del Espíritu, es decir, usted aún no recibió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo aún no vino sobre usted. Usted debe estar medio confundido, pero no esté preocupado. Coloque su fe, su enfoque en recibir el Espíritu Santo y va a entender todo lo que estoy diciendo y mucho más. Usted ve, por ejemplo, la persona cuando lee la Biblia, cuando ella lee la Biblia, si ella es alma viviente, no entiende el lenguaje bíblico, porque es un lenguaje espiritual, es un lenguaje divino, es la lengua divina. Por ejemplo, usted que nació del Espíritu Santo, usted cuando lee la Biblia entiende el lenguaje de Dios. El Espíritu Santo ilumina sus ojos y lo hace entender lo que está escrito. Él le revela a usted las Sagradas Escrituras, porque allí usted habla el lenguaje de Dios. Porque solo el Espíritu Santo nos da el lenguaje del Altísimo. A veces la persona quiere recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no viene para eso. El Espíritu Santo viene para darnos una naturaleza divina, es decir, para que dejemos de ser almas vivientes, para que seamos espíritus vivificantes. Claro, es obvio que quien es espíritu vivificante comprende a quien es alma viviente, porque ya fue alma viviente. Pero quien es alma viviente difícilmente entiende a quien es espíritu vivificante. Por eso hay conflictos, por eso hay verdadera aversión a la fe cristiana en este mundo. Por eso los cristianos son perseguidos. Los cristianos que nacieron de Dios, ellos son perseguidos, son calumniados, son difamados, son tachados de ladrones, especialmente como yo, el jefe de los ladrones en este mundo. Yo soy el jefe de los ladrones de almas, de eso no tengo dudas. Pero ellos no nos entienden porque son almas vivientes. Ellos están viviendo en un nivel, en los límites de la carne. Y quien es carne no entiende a quién es espíritu. Esa es la realidad. Jesús está diciendo, el que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. Por eso, mi amiga, mi amigo, hemos fortalecido la idea de que la persona reciba el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es capaz de hacernos nacer de nuevo y que seamos espíritus vivificantes con la misma naturaleza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo. Gracias a Dios. Entonces sí, la persona se torna hija de Dios.
Por lo tanto, aquella conversación sin sentido de que todos son hijos de Dios, eso es para que todo el mundo esté consolado. No, yo también soy hijo de Dios. No, no es así. Hijo de Dios es aquel que nace del Espíritu Santo, aquel que nace de Dios. Para que usted sea hija de Dios, tiene que nacer del Espíritu Santo. No es porque usted pertenece a la iglesia A, B o C, o incluso a la iglesia universal del reino de Dios, que necesariamente usted será hija de Dios. No. Para nacer de Dios, usted tiene que nacer del Espíritu Santo. No de la iglesia, de la denominación o del pastor A, B o C, del obispo, sea lo que sea. Usted tiene que nacer del Espíritu Santo. Si usted no nace del Espíritu Santo, usted va a continuar siendo lo que es desde cuando nació. Lamentablemente. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces sí, usted va a saber lo que es ser hija de Dios, lo que es ser hijo del Altísimo, lo que es poder llegar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Eso es un privilegio solo para los que son nacidos del agua y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor, en la continuación del ayuno de Daniel. Que Dios los bendiga. Amén.